Buenos días, camaradas. Quería compartir con ustedes este video que, como siempre en el canal, lo que trata es acerca de cuestiones muy básicas de marxismo. Por eso el canal se llama Introducción al Materialismo Histórico, que es el enfoque marxista de las cuestiones políticas, pero, repito, siempre a un nivel introductorio. Lo que ustedes van a ver en el canal son nociones básicas de marxismo en el cual por supuesto pueden profundizar y la idea justamente es que el canal sirva y sus más de 500 videos, creo que ya tiene en estos 5 años de trabajo, sirva de disparador para que los jóvenes, futuros dirigentes, cuadros de las organizaciones comunistas del- de habla hispana utilicen en su formación. En este caso, todo viene a cuento de, estaba leyendo en este momento para subir posteriormente el libro, acá está comentarios sobre el Manual de Economía Política Soviético, realizado por el propio Mao Zedong. En el momento, ubiquémonos, es el momento en el cual Mao Zedong, luego de tomar el poder en 1949, en 1955-56 comienza, o sea, ya 6, 7 años después, comienza a planificar lo que se conoció históricamente como el Gran Salto Adelante, en el cual la idea de Mao era utilizar la experiencia soviética realizada por Stalin, la colectivización de la agricultura y ese fenomenal proceso de industrialización a marcha forzada que se dio en la Unión Soviética en la década del 30, principalmente por el tema de la amenaza del nazismo, ¿no? Eh, entonces, Mao dice puntualmente, que es el fragmento que voy a compartir, que lo tendrán publicado, por supuesto, en los próximos días en el canal, ¿no? Lo que ha dicho Stalin en este pasaje es correcto, pero no ha estudiado el problema con minuciosidad y no ha desarrollado sus ideas de manera clara. En la Unión Soviética no hay desarrollo simultáneo de las grandes, medianas y pequeñas empresas, tampoco desarrollo simultáneo de las regiones y del poder central o de la industria y de la agricultura. En todos estos dominios, los soviéticos no marchan con las dos piernas. Sus reglamentos y sus sistemas son compulsivos para el hombre. Nosotros tampoco hemos estudiado suficientemente las leyes objetivas para convertirnos en sus dueños y nuestros planes tampoco reflejan plenamente esas leyes. Vemos acá cuál es el espíritu de Mao Zedong, ¿no? Fíjense que es una crítica doble, ¿no? Ataca a Stalin y eh, también es una autocrítica hacia él mismo y sus camaradas chinos, ¿no? Que dicen, no hemos comprendido las leyes eh, objetivas, ¿no? Del desarrollo económico. Nosotros, y tampoco los soviéticos. Eh, Continúo, iba a comentar una cosa, pero eso me parece un poquito más para otro video, ¿no? Continúo con lo que yo trataba, el video este básicamente trata acerca de la importancia de la crítica, ¿no? Y por supuesto de la autocrítica, ¿no? Eso fue implementado posteriormente por Ho Chi Minh en Vietnam, en donde las reuniones entre camaradas del Vietcong comenzaban primero con una autocrítica personal. Y luego recién se pasaba al siguiente paso, que era criticar al camarada eh, que considerábamos necesario, ¿no? Por supuesto. Y entonces yo puntualmente propongo, debemos adoptar el enfoque de crítica de Mao. Se puede resumir en su famoso Stalin está en lo correcto en el 70% de los casos. Esto está contenido en una resolución del Comité Central Chino a raíz de
la invasión de la Unión Soviética en tiempos de Nikita Khrushchev de Checoslovaquia, ¿no? Eh, Perdón, no de Nikita Khrushchev, de los siguientes denominados estalinistas, ¿no? En ese momento, recordemos que Nikita Khrushchev hizo una crítica total, despiadada y sin ningún fundamento de Stalin en el famoso 20 Congreso, ¿no? Tras la muerte de Stalin. Esa crítica, eh, contra esa crítica, Mao, que permanentemente, como vimos en el caso anterior, criticó los errores, los que consideraba errores de Stalin, que por supuesto los tenía, y ningún camarada está exento de tenerlos, con esa fórmula, ¿no? Sin embargo, está en lo correcto en el 70% de los casos, pero sí, por supuesto, Stalin debe mejorar en el otro 30% que comete los errores, ¿no? Y mi idea es trasladar ese modelo de crítica a los camaradas al momento actual. Es decir, estábamos hablando antes de lo que era década del 50 del siglo XX, bueno, ahora estamos en la década del 20 del siglo siguiente, es decir, 70 años después, igualmente el modelo de crítica mantiene su vigencia, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el ideólogo del PC argentino, Atilio Alberto Borón, no pasa el 40%, porque jamás dice una palabra en contra de Cristina Kirchner, Evo o Correa, o Lula da Silva, o bueno, Boric, eh, Pedro Castillo, etc. Lo que demuestra, Mao decía que Stalin no caminaba con las dos piernas. Esa sentencia está muy vigente en todo lo que es el léxico maoísta. Permanentemente hacen referencia a eso de mirar con un solo ojo o caminar con una sola pierna. ¿Qué significa? Significa analizar la realidad desde un lado tan solo y no desde los dos lados, que es lo que debe hacer un verdadero marxista. Atilio Borón, permanentemente, si uno eh, lee sus escritos, realiza una formidable defensa de todos los procesos reformistas, es decir, en el fondo, en esencia, capitalistas, con, digamos, inclusión social o con un cierto modelo soberano en cuanto a lo político y económico, ¿no? Que realizan Cristina Kirchner, Evo, Correa en Ecuador, este, Chávez en Venezuela en su momento, ¿no? Ahora, obviamente, Maduro, Lula en Brasil, etc. Bueno, todo el conjunto de expresiones socialdemócratas, reformistas, como se las quiera llamar, ¿no? Alberto Fernández en Argentina. Y lo que falta del análisis, que por otra parte recomiendo la lectura porque es un análisis brillante, por eso puse el 40%, es decir, entiendo que el análisis es brillante, debemos leerlo, compartirlo y estudiarlo y aprobarlo, por supuesto. Pero eso no implica que el camarada Tilio Borón está en lo correcto, porque jamás, jamás en sus escritos no vamos a encontrar la más mínima crítica de esos dirigentes reformistas. Es decir, lo único que ve el señor camarada Atilio Borón son cosas fantásticas acerca de los dirigentes reformistas latinoamericanos. Pero eso no es marxismo-leninismo, eso no es caminar con las dos piernas, como decía Mao, o ver con los dos ojos que estoy planteando, ¿no? Que es un equivalente. Atilio Borón solamente ve el aspecto de amigos o de aliados que tienen estas formaciones políticas para nosotros los marxistas-leninistas. Pero, repito, jamás ve el lado negativo, jamás formula una crítica, un error, siendo que tienen cientos de miles, eh,
Y jamás, por ejemplo, dice, sí, son amigos, pero también son enemigos, porque esta gente lo que hace es ilusionar permanentemente a las masas en el capitalismo. No, no, hay un capitalismo bueno. Solamente déjenos gobernar a nosotros y ustedes lo verán. Algo que es absolutamente falso. No existe tal cosa como capitalismo bueno. Y los reformistas son representantes de la burguesía, que como decía Marx en su célebre texto, nos tenemos que remontar a mitad del siglo XIX, cuando decía que la burguesía eh, básicamente tiene una sola estrategia, que es, o sea, que votamos representantes de la burguesía para que nos repriman, ¿no? Esa es la estrategia principal, pero obviamente, digamos, tiene dos expresiones, es decir, la derecha, eh, macrismo, bolsonarismo, Lasso en Ecuador, Uribe en Colombia y un largo etcétera, López en Venezuela, digamos que lo principal es la represión y ya está. En el muy segundo plano viene, digamos, la zanahoria, ¿no? Es decir, el darle migajas al pueblo para que no se rebele. Los reformistas que tanto alaba Atilio Borón invierten el orden de importancia porque ponen en un primer plazo otorgar pequeñas migajas al pueblo que por supuesto son insuficientes. Por ejemplo, en un proceso hiperinflacionario que tuvo Venezuela, Maduro aumentaba todos los meses prácticamente los sueldos y bueno, algo similar pasa en Argentina con Alberto Fernández, ¿no? Que cada tanto aumentan el salario mínimo, cosa que no tiene absolutamente ninguna significación en la realidad, dado que la inflación le gana, lo duplica, lo triplica. Pero bueno, retomo la línea. Atilio Borón no ve eso, no ve que los dirigentes, estos reformistas, es cierto que quieren, digamos, tienen buenas intenciones, digamos, pero con el capitalismo jamás las van a llevar a cabo, jamás van a experimentarse en la realidad. Y no olvidemos que así como eso, digamos, es su principal aspiración, no se privan de utilizar la violencia, llegado el caso, ¿no? El caso, por ejemplo, paradigmático es de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno ahora de Alberto Fernández, cuando la cámpora, que supuestamente está a favor del pueblo, en Guernica desalojaron por la violencia a los usurpadores, digamos. Es decir, al pueblo que no tiene vivienda y trata de aspirar a ella, bueno, fueron reprimidos. Por supuesto, fue reprimido los que se quedaron, porque a la tanda anterior le habían ofrecido, los habían extorsionado con darles de baja los planes y voluntariamente, entre comillas, abandonaron el predio de Guernica. Y solo quedaron los que no cedieron ante la extorsión y algunas agrupaciones políticas que fueron salvajemente reprimidas. Bueno, eso jamás vamos a encontrar en el camarada Atilio Borón. Y es un grave error, es un abandono del marxismo-leninismo en forma voluntaria. Y debemos criticarlo. Pero eso tiene que serse extensivo a todos los dirigentes dentro del movimiento comunista internacional. No debemos tomar esto como una cuestión personal, de ataque a tal o cual dirigente, sino que debe ser realizado en forma masiva. Y como decía Mao, primero autocriticándonos nosotros mismos, es decir, el que realiza la crítica, ¿no? Diciendo, nosotros tampoco, en mi caso, por ejemplo, tampoco tengo el análisis terminado, el análisis político completo eh, debemos pensar en un dirigente marxista del siglo XXI que no sea un dirigente nacional. Eso no va más. De hecho, ya en el siglo XX, Lenin no era un dirigente ruso. Lenin era un dirigente europeo. Leía diariamente todos los principales diarios europeos de la época. Nosotros no podemos ser dirigentes argentinos o peruanos o
ecuatorianos. Debemos ser dirigentes de todo el continente y acceder al debate público, político de todo el continente. Consumir, leer, criticar todos los principales medios de información de nuestro continente y ser en la práctica dirigentes primero continentales y luego mundiales, o por lo menos aspirar a hacerlo. Lamentablemente estamos muy lejos, no estamos lejos, sino que estamos muy lejos de ese objetivo, pero aspiramos a ello. Día a día. Venceremos, camaradas.